Muy buenas tardes, queridos compañeros, profesora. Mi nombre es Geraldine y en el día de hoy Natalie y yo le vamos a hablar sobre la época sociohistórico de la obra La prestigiosa tarde de Baltasar. Para empezar, este libro fue escrito en el año 1962 como parte de la obra de los funerales de la Mama Grande. Esta obra fue escrita en la época llamada boom de la literatura hispanoamericana y es parte del realismo mágico. Durante esta época, el autor expresó la realidad de las condiciones del pueblo, el trabajador y el hombre común, y se enfocó en los conflictos sociales y políticos. Además, expuso los temas de las críticas sociales en donde había muchas incertidumbres, desconfianzas y conflictos entre las clases sociales, donde el poder y el dinero era lo que controlaba todo. Muchas gracias y ahora la dejo con mi compañera Natalie. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Mejía y voy a hablar sobre la segunda parte del momento sociohistórico del cuento. El año del deslumbramiento fue 1962, el cual fue el primer gran fulgor. Como si todo se hubiera estado preparando para coincidir ese año en una especie de pirotecnia literaria, del comienzo de una década irrepetible en la literatura latinoamericana, la cual fue llamado el boom. El periodo de maduración fue tal que si entre los años 1918 y 1961 se editó medio centenar de obras importantes, también entre el año 1962 y el año 1970 aparecieron casi 40 libros inolvidables y escritores que pasaron a la historia de la literatura. La lucha entre clases sociales en la segunda década del siglo XX produjo la renuncia de todos los trabajadores y tuvieron que cerrar las fincas donde trabajaban. Cuando decimos que la historia tiene parte de fantasía, nos referimos a la ciudad de Mancondo, lo que en realidad, la cual es ficticia y está inspirada en el pueblo de la costa colombiana donde nació García Márquez. Soy Evelyn Estrada. El día de hoy estoy hablando sobre el periodo y movimiento literario, además de los antecedentes del escritor. El neorrealismo nació entre los años 1900 y 1950. La intención principal del neorrealismo era plasmar la realidad tal cual era, además de narrar y describir las vivencias y costumbres más autóctonas del hombre hispanoamericano. Mostrar la forma de vida que se opera en la región y la barbarie que se opera en los países latinoamericanos. Gabriel García Márquez fue un escritor, cuentista, guionista, novelista, editor y periodista colombiano. Sus abuelos tuvieron una gran influencia en su estilo de escritura. Otro escritor llamado Faulkner también tuvo algo de influencia en la escritura de García Márquez. El libro Cien años de soledad tuvo un importante rol en la literatura del siglo XX. Los libros de García Márquez fueron traducidos a 12 diferentes idiomas. Conocido como el maestro del realismo mágico, ganó el Premio Nobel de la Literatura en 1982. García Márquez fue la figura fundamental del llamado boom de la literatura hispanoamericana y es considerado uno de los grandes maestros de la literatura universal. Buenas noches, mi nombre es Yamine Martínez, pertenezco al grupo 2 y voy a hablar sobre el contenido literario del cuento La prodigiosa tarde de Baltasar de Gabriel García Márquez. El cuento La prodigiosa tarde de Baltasar narra la historia de un artesano llamado Baltasar, que posee una habilidad innata para construir obras de arte. El artesano tiene una carpintería y se dedica durante 15 días a construir una jaula,
olvidándose de todo lo que estaba a su alrededor, inclusive de su esposa. Úrsula, la esposa de Baltasar, se preocupa por el precio en que va a ser vendida la jaula. Según los vecinos y los niños del pueblo que acudieron a ver la jaula, esta era tan grande y hermosa que ojos humanos jamás pudieron haber admirado. Baltasar se viste y se afeita para llevar la jaula a Pepe, el hijo de José Montiel, que era quien la había encargado. Luego Baltasar recibe la visita de Octavio Giraldo, el médico del pueblo, quien le propone un buen precio por la jaula, ya que pensaba regalársela a su esposa, que estaba inválida, a quien le gustaban los pájaros. El doctor, después de admirar el trabajo de Baltasar, concluye: la jaula es una aventura de la imaginación superior a su prestigio y mucho más bella de lo que había soñado jamás para su esposa, por lo que decide llevársela. Pero Baltasar, demostrando una vez más su modestia y humildad, le dice que no se la puede vender porque ya ésta tenía dueño. Después de tomar una siesta, Baltasar va a entregar la jaula a Pepe, el hijo de José Montiel, un hombre que, según el narrador, no era tan rico como parecía, pero que había sido capaz de todo por llegar a serlo, y en cuya casa no había nada, ni siquiera un olor, que no se pudiera vender. José Montiel se entera que la jaula fue encargada por su hijo Pepe. Esto crea una situación incómoda para todos los presentes. José Montiel increpa a Baltasar, reclamándole por qué no consultó con él sobre la construcción de la jaula. Baltasar se sintió muy triste y José Montiel a la vez ofendido porque pasaron sobre su autoridad, por lo que recriminó a su hijo y le dijo a Baltasar que se lleve la jaula. Baltasar, viendo a Pepe llorar histérico, decide regalarle la jaula. Finalmente Baltasar se va a celebrar el hecho aparentemente de que había vendido la jaula a Montiel. Fue un momento agridulce para él, quedando en un estado calamitoso ante la mirada de los integrantes del pueblo. Baltasar pensó que valía la pena, aunque nunca hubiera bebido, celebrar esta concientización con el resto del pueblo en el salón del billar y en el prostíbulo. Aunque perdiera desde el reloj hasta los zapatos, y aunque terminara debiendo hasta lo que no tenía, pero sin abandonar, eso sí, el sueño más feliz de su vida: haber sido reconocido por todo el pueblo de que él podía construir algo que todo el mundo podía admirar. El contenido literario de la prodigiosa tarde de Baltasar tiene algunos personajes principales, como son Baltasar, que es un hombre muy modesto, el que crea la jaula más bella del mundo. Él representa una parte de la sociedad que sufre necesidades económicas, pero que a la vez poseen valores innatos o naturales. José Montiel, un hombre egoísta, orgulloso, que piensa que el dinero compra la voluntad de las personas. A Montiel no le importa que Baltasar necesite dinero y se niega a comprarla. Su orgullo le impide descubrir la belleza del arte de Baltasar y denigra el valor de la jaula. La corrupción y el egoísmo lo ciegan de todo lo hermoso del mundo. Por otra parte, Pepe Montiel, que es su hijo, es un niño inocente como muchos otros en el pueblo, que miran la hermosura de la jaula construida por Baltasar. Le pide la jaula a Baltasar porque reconoce la belleza de su obra de arte. El medio ambiente en el que se desarrolla el cuento es la casa de Baltasar, la casa de Montiel y el salón del billar. Todo sucede en una primera semana de abril, en un
momento caluroso. En este cuento vemos que el personaje principal es un carpintero que crea una jaula para un niño sin saber que al final nunca va a recibir nada, no va a recibir ningún dinero por su trabajo. El doctor del pueblo, Octavio Giraldo, es otro personaje que es importante porque es quien quiere comprar la jaula para su esposa que estaba inválida, a la que le gustaban los pájaros y que comprende el trabajo de este artista y que lo valora también. Aquí hay figuras técnicas como es el símil, cuando el autor dice una gordura lista y tierna como la de una mujer que fue hermosa en su juventud, o una metáfora, una expresión de muchacho asustado. Otra metáfora, esto es una aventura a la imaginación. Una hipérbole que es representada en esta oración que dice: la exagerada cantidad de calor en el pueblo aumenta la tensión de la historia y resalta el sufrimiento de Baltasar. Una antítesis, por ejemplo, es cuando el niño lloraba sin lágrimas. Es algo contradictorio, pero que le da fuerza al trabajo del autor. Una sinestia es un ejemplo de sinestia. Nunca se había sentido un olor que no pudiera vender, que no se pudiera vender, o un pleonasmo, cuando el autor dice: contemplo la jaula en silencio. Todo esto le da al narrador una palabra para comunicarse con el lector y llamar su atención. Además, hay ciertas expresiones idiomáticas, como por ejemplo, cuando él escribe se encogió de hombros, quiere decir que esto representa indiferencia, como que algo no importa. De la misma manera, hacer una raya en el cielo que le da un significado de celebración o de algo especial. Según los críticos literarios, el autor define que el origen de la obra de arte está en el gusto y juicio social, es decir, en el código estético imperante, el cual eleva o no la obra a la categoría de arte. Es la sociedad muchas veces la que decide la última instancia, los cánones de lo bello y lo artístico. Para el autor, la obra es como algo único e irrepetible, originado primeramente en el talento individual y no en la recompensa financiera. En esta obra se ve que el pueblo está con él, está con Baltasar, que miente y se endeuda para cubrir su engaño. Él sabe que no va a ganar dinero, pero lo más importante es que él gana el respeto del pueblo, porque el pueblo le demuestra que él puede hacer algo muy importante, algo que es reconocido por todos. El personaje de Montiel es un personaje que aparece en muchas obras de Gabriel García Márquez. Además, yo lo podría comparar con un personaje del criollismo, una persona cruel, una persona que no tiene, que es egoísta, que es una persona terca, que se tiene que cumplir su orden, su mandato y nada más, como un personaje malo y mezquino, como dice el autor. En este cuento, la tarde es prodigiosa porque Baltasar vive momentos que nunca se pudo haber imaginado, de crear una jaula y recibir el reconocimiento de la gente que lo rodeaba. El tema
es el honor de la palabra dada. Él dijo, voy a hacer esta jaula para un niño, y a la final el padre no le quiso pagar, pero él se la regaló. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Neide Nunes, estoy representando el grupo número 2 y haré la relevancia del cuento con referencia a la prodigiosa tarde de Baltasar. En el cuento La prodigiosa tarde de Baltasar se trata de un modesto carpinteiro que desde su infancia posee conocimiento en artesanía, demostrando que tiene una gran vocación artística. Baltasar es apreciado por el pueblo, principalmente los niños. Baltasar construye la jaula muy bella que jamás habían visto. La jaula fue encargada por Pepe, un niño de 12 años, hijo del hombre más rico del pueblo. Esta jaula es distinguida por las demás por contener características distintas y comparada a una fábrica de hielo. Muchos contemplan la jaula mientras Baltasar y su esposa discuten los precios posibles para venderla. Dr. Giraldo, un médico cuya esposa es inválida y ama a los pájaros, tiene intereses en comprarla. Baltasar se niega a venderla porque ya está encargada. El doctor trata de convencerlo y utilizar fortes argumentos para convencer a Baltasar. Pero Baltasar sigue firme com seu propósito de que a jaula está vendida. Quando Baltasar vai à casa do niño a entregar-lhe a jaula, sua mamã, ao ver a jaula, demonstra grande admiração. Ao contrário, seu padre se molesta porque Baltasar deveria primeiramente tê-lo consultado. Como resultado, Dom Montiel não deixa a seu filho comprar a jaula, prevalecendo seu poder máximo. O niño rebelde se atira sobre o piso com ira. Aunque Baltasar foi maltratado, lhe regala a jaula ao niño. Quando Dom Montiel lhe dijo que não pagaria, Baltasar responde que sua intenção era regalar-se ao niño. Dom Montiel se enfurece não solo porque está desafiando sua palavra, pero também há uma diferença em classe. O povo está curioso para saber o resultado da venda da jaula e ele espera afuera. Baltasar saiu com a cabeça em alto e com aire de vitória, e então falsamente lhes revela que Dom Montiel lhe pagou o preço máximo. O povo los vê como um vitorioso, e todos se alegram por haver vencido a Dom Montiel. Baltasar, sentindo-se triunfante, se vai a tomar para celebrar a suposta venda e invita toda a gente do salão de bilhar, gastando todo o que tinha. Borracho, habla de la rejeição por los ricos e su grande projeto, donde vai construir 1000 jaulas. Ao final da noite, Baltasar termina dormido e todos os deixam solo, mientras Úrsula lhe espera com a comida e não crê quando lhe contam o que passou com Baltasar, porque nunca havia tomado antes. Por algum momento depois se deu conta de que estavam quitando os sapatos, pero não quis abandonar o sonho mais feliz de sua vida. Concluímos que Baltasar é um homem sábio e se sente mal por los ricos e não quer ser como eles. O autor utiliza a descrição do cuento para simbolizar as injustiças sociais. A jaula, que representa a opressão que está relacionada com os ricos. A jaula contém 3 pisos, representando as 3 diferentes classes sociais. Essas são representadas por personagens de 3 homens com diferentes classes e status.
Essa opressão se refleja em eles mesmos, porque apesar do poder, eles não se sentem livres. Através do protagonista Baltazar, percebemos que não sempre devemos divulgar publicamente nosso fracasso. Ao contrário, devemos usar a sabedoria e enfocar-nos que ganharemos com essa experiência. Apesar de todo, o mais importante para Baltazar foi o sabor da vitória e o prestígio que havia logrado. O personagem do Montiel é um exemplo de modelo de governo ultrapassando sentimentos e valores para prevalecer seu poder. Assim sendo, apesar das protestas, a sociedade se queda oprimida e atrapada, assim como ao final se quedou Baltazar. Graças.